Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que se conectan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estamos no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en el segmento de matrimonio y legado. Bueno, invitados especiales para el día de hoy también. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Buenos Eh, días. Buenos días, les damos la bienvenida y sabemos que siempre empezar el día, empezar la semana, empezar nuestras actividades con el consejo de parte de Dios, pues es una bendición y es lo necesario, es lo que requerimos cada día. Así que el día de hoy tenemos un tema interesante en el sentido de por qué buscar el consejo de Dios en nuestro matrimonio. Y para ello está con nosotros Enrique y Lupita, a quien le damos la bienvenida. Ya. Y les queremos pues, decir que entrando al tema, queremos poner en la mesa el por qué buscar el consejo de Dios. El matrimonio es una relación muy intensa, 24/24, la relación familiar también, y requerimos tanto la guianza de Dios que es necesario siempre considerar cuáles son eh, las guías o la manera, ¿verdad?, de que un matrimonio se consolide, sea bien edificado y eso solo puede ser a través del consejo de Dios. Eh, Se ha descrito tanto en la literatura en general o estadísticas en general como encuestando a matrimonios en la fe que hay tres situaciones o temas en los que es más frecuente tener desencuentros, tener conflictos, tener desacuerdos, ¿verdad? El primero es la comunicación en el matrimonio, un tema que es permanente porque a partir de que nos enlazamos en la relación matrimonial, pues a partir de ahí la comunicación va a ser un asunto cotidiano, un asunto permanente y que tiene que ser abordado de acuerdo a cómo fuimos hechos por el Padre. El segundo es la economía familiar. Siempre es un reto y ahora en estos tiempos en los que los recursos son limitados, ¿verdad? Hay que ser buenos administradores de ello. Es un tema en el matrimonio que hay que considerar de acuerdo a quien estableció el mundo y lo que en él hay. Y el tercero que refieren estas estadísticas es el tema de la fidelidad. Así que queremos empezar abordando esto con algunas reflexiones y el consejo, la guía y la opinión de Enrique y de Lupita. Sí, y queremos preguntarles por qué es necesario y muy útil el consejo de Dios para nuestra relación conyugal. ¿Qué nos Sí, pueden decir? muy buenos días. Pues el consejo es útil hablando del matrimonio y la familia, e inclusive como hijos de Dios. Siempre el consejo será útil ya que el matrimonio es un diseño de Él. Digo, esto se ha hablado mucho en este segmento acerca de qué es diseño de origen. El origen lo encontramos precisamente en Dios. Él es el autor, el que crea el matrimonio. Por lo tanto, aquel que lo diseñó, lo intencionó y está en su corazón, es importante conocerlo. ¿Cómo podemos conocer o saber este consejo que deriva directamente de nuestro Padre como sus hijos? Eh, pues a través de conocer su voluntad. Siempre hemos escuchado en matrimonios, es que quiero hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces decimos, gracias a Dios, qué bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? O esa buena voluntad que es agradable y que es perfecta.
Entonces, la voluntad de Dios la encontramos a través de su palabra. Ahí es donde podemos conocer lo que Dios de principio a fin estuvo en su corazón para el matrimonio. Toda la Biblia nos habla del matrimonio, desde Génesis hasta Apocalipsis, preparándonos nosotros como la novia y la futura esposa de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde encontramos todo este consejo, como de quien lo diseñó, de donde nació, es donde vamos a ese manual de vida llamada la Biblia. Entonces, la Biblia es importante porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige e instruye en justicia. Esto lo podemos encontrar a 2 de Timoteo 3:16. Les sugerimos, y será una bendición que ustedes puedan escudriñar, porque dice que meditemos, que escudriñemos la palabra, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vean qué tan, dice, es útil, inspirada por Dios para enseñar. Esto es en 2 de Timoteo 3:16. Si toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, aquí ese consejo nos enseña redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y como hijos de Dios tenemos esa bendición que somos guiados por el Espíritu. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la identidad que tenemos en el Padre. Ser sus hijos, recibir el consejo de su corazón y ser guiados por su Espíritu, ¿verdad? No ser sabios en nuestra propia opinión. Nos dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, dejarse guiar, dejarse conducir por el Espíritu Santo. Y él a través de su palabra, a través de la revelación de su palabra, es que vamos a ver que es un tema, el matrimonio es un tema de generación, es un tema de descendencia, es un tema de Dios directamente. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu para caminar en su propósito, en su plan eterno y divino, recordando que donde estamos no es el final. Sí, claro, este tema es un tema muy recurrente en consejerías, entre los matrimonios. Entonces, nosotros hemos aprendido y hemos visto que el mejor consejo viene de Dios. El Espíritu Santo es nuestro consejero y lo hace a través de la Biblia, a través de la palabra es que podemos encontrar el mejor consejo. Miren, hemos visto muchos matrimonios que incluso consultan consejeros profesionales que son psicólogos y que tienen hasta doctorados, pero es un consejo errado porque el mejor consejo viene del Espíritu Santo. La palabra dice que Él es nuestro consejero. Y bueno, vemos aquí que en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos claramente en la palabra que el matrimonio nace en el corazón de Dios. Por tanto, es indispensable considerar su consejo. A través de la Biblia, en la palabra de Dios, es donde podemos ver ese consejo, porque el matrimonio es idea de Dios. No hay lugar a duda, no hay... La Biblia es el mejor consejero. La Biblia, ahí encontramos, este es un manual que podemos consultar. Ahí podemos ver claramente, con toda certeza, confiable, podemos de verdad encontrar el consejo de Dios, porque el matrimonio es idea de Dios. Cada matrimonio, así como Él lo diseñó, varón y hembra los creó. Y si cada uno de nosotros nos enfocamos al diseño de Dios, por supuesto que el matrimonio es una bendición. Por supuesto que el matrimonio es idea de Dios y lo hizo para que nos gozáramos, para nuestro deleite. El matrimonio, yo les digo a los jóvenes, a los matrimonios, el matrimonio cada día se pone mejor y está garantizado 100% por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Cásense, es una bendición. Mm, Gracias, qué importante es considerar la guianza del manual. El manual para todo ahora se usan manuales y procedimientos. Bueno, hay un manual de Aquí. vida y es la Biblia.
Siendo pues, esto que decíamos de la comunión, una vez que nos casamos, pues la comunión es 24 por 24 y es a nivel de espíritu, alma y cuerpo. Eh, ¿Cuáles son o por qué en nuestro diario vivir tenemos estos retos de comunicación? ¿Dónde están las claves que Dios ha establecido para tener una comunión conforme Él la diseñó? Bueno, en este tema de la comunicación es todo de verdad un tema tremendo, porque muchas veces decimos, es que no me entiende, es que yo le quise decir, y anteponemos cualquier cantidad de cosas en la relación matrimonial respecto a la comunicación, pero aquí vemos tan sencilla la palabra, tan elocuente, tan de verdad tan clara lo que nos está hablando, y en Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A mí en lo personal me gusta mucho leer Génesis 1 y 2, porque ahí está todo el plan de Dios para el matrimonio. En Génesis 3 ya vemos la caída del hombre, pero esta es la idea de Dios, o sea, estaban ambos desnudos, nos habla tanto sobre la comunicación este versículo, porque la relación matrimonial es una relación de corazón a corazón, trascendente, importantísimo, que nos manifestemos en una relación transparente. Estaban ambos desnudos. ¿Por qué le voy a ocultar a mi esposo cosas? O si él me oculta cosas, no podría funcionar una relación, una comunicación efectiva, una comunicación plena, ¿verdad? Nosotros necesitamos considerar la palabra para comunicarnos. La comunicación es una cualidad de Dios y Él se ha comunicado con nosotros a través de la palabra, la Biblia, se ha comunicado de una manera abiertamente. Incluso dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Importantísimo tener una relación con Dios y una relación de amigos como matrimonio, porque donde no somos transparentes, donde no estamos en esa desnudez, donde nos empezamos a ocultar cosas, donde le cuento lo que a mí me conviene. Esto no quiero que lo sepa, ya es una comunicación completamente fracturada. Ya ni la inteligencia artificial puede restaurar, la verdad. Hoy vemos tantas cosas tan sorprendentes en la comunicación, pero la verdadera fuente de la comunicación es a través de la palabra, es a través de una relación personal con Jesucristo. Si nosotros tenemos una comunicación con Dios, que es una relación hagan de cuenta que es una cruz y nuestra relación principal es con Dios y de ahí derivan todas las demás relaciones, comunicación. Yo no puedo comunicarme con mi esposo si no tengo una comunicación con Dios, porque Él es la fuente de la comunicación. A través de Él es que nosotros podemos comunicarnos de corazón a corazón. Solamente en la relación con Dios y en la relación matrimonial es donde verdaderamente se puede dar esa relación de corazón a corazón. No hay otro tipo de relación. Alguien decía, es que yo puedo platicar con mi mejor amiga todo, y tu amiga es cristiana, no, pero platicamos de verdad. Entonces es absurdo que digamos que podemos tener una relación con otra persona y nuestra prioridad no sea la comunicación con mi esposo. Debemos de tener entendimiento de lo que para Dios es importante. Si para Dios es importante el comunicarnos, Él se comunica todo el tiempo, habiendo hablado de muchas maneras y en todo tiempo Él habla. Sí, sí, es absurdo que nosotros intentemos a través de terapias, a través de consejos, a través de tantas cosas, o lo que le funcionó a mi amiga. No es así. La comunicación primaria es con Dios y de ahí se deriva nuestra relación, nuestra comunicación.
y nosotros tener entendimiento de lo que para Dios es importante. Yo tengo que tener entendimiento de que para Dios es importante, muy importante mi matrimonio. Cuando entiendo eso, es que yo puedo comunicarme de corazón a corazón con mi esposo. Sí, y todo ese es el inicio. El inicio es cómo nos comunicamos con Dios. Y yo joven, niño, matrimonio, varón, mujer, ¿cómo te estás comunicando con Dios? Esa sería la primera pregunta. ¿Logramos tener una comunión, una comunicación con Dios? O solo hay demandas? Solo es lo que necesito, lo que quiero, y bueno, hasta que necesite otra cosa te vuelvo a buscar, ¿verdad? Y desafortunadamente es un reflejo de nuestra relación con Dios, de la comunicación, pasar tiempos, darnos a conocer, ¿verdad? El conocer a Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer habla de intimidad, habla de ir a lo profundo. Y decía mi esposa, pues ese el reflejo de ser mi amigo, de ser, amar a mi prójimo. ¿Cómo empieza? Pues llevando a la práctica esa comunión, esa comunicación con el Padre, como hijo, o sea, externo, y es un reflejo, una analogía de Cristo y su iglesia. ¿Cómo estamos en esa comunicación con Dios? Él dice que todo el tiempo ha intentado comunicarse con el hombre, nos dice Hebreos, ¿verdad? Que habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y tenemos que estar atentos a lo que Él, nos dice, y a veces solo es hablar, 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 y no dejamos ni siquiera al Espíritu Santo que nos guíe. Y así nos pasa, o sea, solo queremos hablar, solo queremos decir, opinar, cuando no permitimos precisamente entablar esa comunicación del de estar ambos desnudos, o sea, sin ninguna careta, como dice la Biblia, que mi esposa lo señaló, ¿verdad? Esto es importante el lograr una comunicación, el lograr abriendo nuestros oídos, inicia escuchando. ¿Cómo escucho? A ver, ¿qué tienes que decirme? Pero ya estoy, en esa parte, ya hablo e interrumpo, ¿verdad? Y no hay una comunicación efectiva, oportuna, no la puede haber, porque mientras yo esté en el yo, ¿sí? Es muy difícil, lástima, o tristemente, es que se vuelve una situación de egoísmo, porque es lo que yo quiero, lo que yo necesito, y no permito o no me permito el escuchar, ¿verdad? Después hablar, ¿sí? Y al último enojarme. O sea, primero escucho, es importante escuchar para poder, qué se va a responder o qué vamos como matrimonios, tratándose siempre del tema que es un tema de Dios. Cuando yo me comunico con Dios hay un reflejo. Entonces, escucha, que nos dice mucho, ¿verdad? Si oyes hoy su voz, estamos escuchando. Si escuchamos hoy su voz, ¿verdad? Si, y ya después ya pues puedo hablar y puedo comunicarme, y hasta el último enojarme. Y a veces parecería al revés, ¿verdad? Y esto basado en Santiago 1:19. Vamos a leer, toma tu Biblia y aprendamos, el orden de Dios siempre nos lo enseña en la palabra. Y a veces nosotros cambiamos este orden, y es que no tenemos una comunicación efectiva. Por eso dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, es importante considerar esto, porque si no escucho, a veces yo hablo y termino enojándome. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto nos lleva a enojarnos, a terminar en esa ira. Es importante empezarte hoy, comunícate con el Señor. Aprendamos a comunicarnos con el Señor, y eso va a ser un reflejo de poder comunicarme efectivamente con Él, y por ende con mi cónyuge, con nuestros hijos, dentro de la familia. Y, y, y va a ser una práctica muy importante. Así es, pues qué bendición, ¿verdad? Tener este tipo de comunicación y
Dios nos ha hecho seres de relación, entonces necesitamos tener esta relación con Dios para que así con nuestro cónyuge podamos también comunicarnos. Y bueno, queremos hacerles otra pregunta. ¿Por qué el tema del dinero es una frecuente causa de desacuerdo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les dice Dios? Bueno, nos dice la palabra, considerando, porque podríamos tener muchos pensamientos e ir con lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Nos ofrece pagos sin intereses a 12 a 24. Les decía, ese buen fin se convierte en un mal año, porque somos administradores, ¿no? Ser hallados administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu, en nuestro alma y en nuestro cuerpo. Y el dinero es un tema espiritual. Y no podemos llegar a esos acuerdos en el matrimonio, en las finanzas, porque no hay un contentamiento muchas veces. Porque no estamos hablando de escasez de dinero. A veces es comprar lo que ni siquiera se necesita y ni siquiera agradecer, ¿verdad? El querer vivir en un estatus por la mercadotecnia, por la falta, pero por la falta de identidad en el Padre, de quiénes somos, ¿sí? No somos lo que tenemos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es una gran bendición porque esto genera en nuestro corazón cuando no tenemos ese contentamiento, esa gratitud, ¿sí? Nada nos va a hacer felices y vamos a codiciar lo que otros tienen. Y se puede convertir en una competencia, pues desleal. El diablo ofrece, tienta y pues uno cae en esa red, ¿verdad? Cuando somos agradecidos con Dios, cuando sabemos que toda dádiva y don perfecto proviene de lo alto, proviene de Él, toda, o sea, no hay cosa que no tengamos que no nos haya sido dada por Dios. Entonces es importante considerar una vez que nosotros llegamos a esto y sabemos que no es nuestro dinero, no son nuestras finanzas, hay que dar cuentas. Entonces, en esas situaciones que como matrimonio tenemos que ponernos de acuerdo. Acuerdo en lo bueno, ¿verdad? No vamos a hacer como Zafira y Ananías. Ananías y Zafira, que nos ponemos de acuerdo también por lo malo, ¿no? Para la buena administración, porque es importante dar cuentas, dar buenas cuentas a nuestro Padre que nos llena de bendiciones. No es lo que tenemos, sino cómo disfrutamos. Por eso nos dice Éxodo 20:17, no codices la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esto desafortunadamente se convierte, decía un autor de un libro, en la carrera de ratas, ¿verdad? A ver quién corriendo y queriendo alcanzar y queriendo tener, cuando no podemos, nuestro corazón no puede estar satisfecho es porque no tenemos pues a Dios en nuestra vida, sabiendo que Él es el que nos sustenta. ¿De dónde vendrá nuestro socorro si tenemos situaciones financieras? Pues nuestro socorro viene de Dios, viene directamente de eso. Y bueno, sería un tema muy profundo porque pues dice que el Señor perdón, el dinero es un Señor. Pues, es una potestad, es una autoridad que nos puede robar. No podemos servir a dos señores, a Dios, y es bien claro, a Dios y a las riquezas. Entonces, bueno, el tema es que no hay acuerdos porque no hay esa gratitud y ese contentamiento delante de Dios en nuestras vidas y la responsabilidad de dar cuentas. Sí, también, como les decía, todo el consejo lo encontramos en la palabra. Me encanta la Biblia porque ahí encontramos todo, completamente. Y aquí me llamó mucho la atención. Primera de Timoteo 6:10 dice así, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, es pues una alerta, ¿no? O sea, cuidado, cuidado, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Quiere decir que las personas están amando más las cosas que a su prójimo, que a su cónyuge.
Esto se aplica en el matrimonio de una manera tremenda, ¿verdad? Muchas veces hasta en la casa no quieres que nadie te toque tus cosas, que no maltraten las sillas, que no, digo, no van a maltratar, ¿verdad? Pero a veces queremos tener como si fuera un museo. Le decía yo a mi mamá, parece un quirófano, tu cocina parece un quirófano, ya nada más falta que esté desinfectada, pero en verdad, eh, vemos en Romanos 12:2, no se amolden al mundo. Fíjense, en esta versión, en la nueva versión internacional, encontré esta palabra clarísima, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. Estamos en una situación tremenda. En México han abierto de plazas como no tienen idea. En cada esquina quieren hacer una plaza y lo peor de todo es que todas están llenas. Vas a una plaza, no hay ni siquiera estacionamiento. Es un comprar, un comprar, un comprar, amoldándose a este mundo. Hay una competencia. Si el vecino compró ese carro, yo quiero otro mejor. ¿Y por qué la vecina trae esto y yo no lo tengo? ¿O por qué? O sea, hay una situación de competencia amoldándose al mundo. Y claro, esto nos trae problemas financieros muy fuertes. Y yo siempre les he dicho, si no ligamos nuestro destino financiero al cielo, es imposible que tengamos unas buenas finanzas. No es que tengas mucho o que tengas poco dinero, pero hay principios fundamentales en la palabra. Si no estamos diezmando, si no nos hemos puesto de acuerdo como matrimonio para ligar nuestro destino financiero al cielo, porque lo primero es que demos nuestro diezmo, ¿verdad? Hay que diezmar. Es un mandato que Sí, está en la palabra, es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudarnos a ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que le pertenece a Él. Entonces, ahí vamos, el tema del dinero es muy extenso, pero en la palabra de Dios está absolutamente todos los consejos. Y si nosotros los seguimos, por supuesto que nuestras finanzas no van a tener división. Como matrimonio tenemos que estar de acuerdo en las finanzas también. Y será una grande bendición. Gracias. Gracias a Dios, porque fíjense, estos tres temas y asuntos son una columna en nuestra relación matrimonial. La comunicación con Dios, que es el fundamento sobre el cual se construye un matrimonio y una familia. Y luego estos temas cotidianos, uno, el tener comunión entre nosotros y el tema económico. Sabemos que vivimos en un mundo en el que las relaciones comerciales han puesto un énfasis enorme y claro, la publicidad, todo alrededor nos bombardea para adquirir y adquirir y adquirir. Quisiéramos pedirles, Enrique y Lupita, ¿qué les ha mostrado Dios? ¿Cuál dirían ustedes que es como lo central en una relación matrimonial que puesta delante de Dios camina conforme a lo que Él nos guía? pues decíamos, ¿verdad? Él es nuestro consejero. Hablando de de lo que es el consejo, él es nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro príncipe de paz. Si queremos vivir en esa paz, dice que Él nos lleva esa paz en quien él en sus caminos persevera. Entonces, perseverar en los caminos de Dios, en la dirección de su espíritu, ¿sí? Para poder llegar a ese plan eterno y divino y esa bendición de que se trata toda nuestra vida en la familia, en el matrimonio, se trata de quien lo creó, quien lo diseñó y de donde únicamente puede venir ese consejo. Él es nuestro consejero. Pues agradecemos a Dios por sus vidas y esa es nuestra petición
a nuestro Padre, ¿verdad? Que cada uno de los que Él nos ha permitido ya hacer un pacto matrimonial, estemos enlazados a Él, que Él sea nuestro fundamento y eso nos permita hacer luz a esta tierra, ser sal a ella. Así que vuelva a subrayar, vuelva a meditar las citas que el día de hoy hemos escudriñado y póngalas en oración y pídale al Padre que se las revele en lo íntimo de su corazón. De nuestra parte, deseamos que tengan una semana llena de la bendición de Dios. Muy buenos días, que Dios los bendiga. Buenos días. Gracias, muchas bendiciones. Les abrazamos.